Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos el placer de presentar un libro de Rogelio, que es un amigo. El Imperio de la Decadencia Argentina es un libro muy apasionante y por sobre todas las cosas hay que tener en cuenta algo. Él hace un recorrido histórico de lo que es el comienzo de la decadencia argentina, pero por sobre todas las cosas no se detiene en el pasado, sino que viene al presente y nos da una perspectiva de lo que puede ser el futuro, de cómo nos encontramos en el aquí y en el ahora. Por sobre todas las cosas es importante poder analizar todas esas variantes porque hay algo que es exclusivo. Y es que en realidad la decadencia argentina parte desde la viveza criolla y pasa por un montón de cuestiones. Pasa desde que veneramos a un tipo que hace un gol con la mano y diversos tipos de cosas. Aquellos que encontramos en la televisión contando anécdotas y que quizás uno dirá son ventajistas de la vida, pero sin embargo nosotros los aplaudimos. Nosotros no, seguramente los que estemos aquí no. Pero hay una gran masa que es la que alienta todo eso de alguna forma y es eso lo que nos hace cada vez más decadentes. Si uno busca la definición de decadencia, puede encontrar que en realidad habla de pérdida de fuerza. La pérdida de fuerza es esto lo que nos pasa como argentinos. Y es algo muy importante porque en realidad, y esto está en las propias bases liberales, ¿no? Cuando uno pierde la conciencia del individuo y pasa a la masa, a todo ese cuerpo inerte que no tiene pensamiento y que actúa por actuar, es ahí donde empezamos a entrar en decadencia. Es ahí en donde dejamos de pensar primero y en donde pensamos y donde empezamos, mejor dicho, a perder el rumbo, hacia dónde queremos ir. Porque automáticamente empieza a existir la cuestión clientelar, empiezan a existir distintos tipos de cosas por las cuales hay personas que van por determinada cosa. Ejemplo, dádivas, ejemplo, planes. Y ahí es donde empezamos a ser cada día más decadentes. Lamentablemente, es eso lo que nos pasó como argentinos. Es eso lo que tenemos que empezar a ver lisa y llanamente. Y es por eso que tenemos que recuperar la cuestión académica, tenemos que recuperar el libre pensamiento, recuperar todo eso que está ni más ni menos que en los programas de estudio, por ejemplo. Y que de alguna forma es recuperar ni más ni menos la libertad. Allí donde hay un igualitarismo por sobre la igualdad misma, ahí es donde falta libertad. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La libertad es uno de los valores más principales y elementales. Y ahí es donde Rogelio hace un punto espectacular, porque eso es lo que tenemos que recuperar. Es eso lo que tenemos que poner énfasis. Lisa y llanamente es un libro que llama a todos a ser protagonistas. Y ser protagonistas es rebelarse. De alguna forma, como podría aparecer en la rebelión de Atlas y lo que hace John Galt, hay que rebelarse contra el sistema. Y el sistema es ni más ni menos que ese gigante colosal, ese leviatán, en el cual, cuando nos dijeron en determinado momento que iba a ser el que nos iba a garantizar la seguridad y la justicia, es lo que menos hace. Es ahí lo que tenemos que ir, tenemos que recuperar y tenemos que en realidad hacer el camino inverso. Hacer el camino inverso es recuperar todos esos derechos que tenemos como propios. Y es ese llamado que hace Rogelio a la hora de escribir este libro. Así que es un placer poder de alguna forma comentar, presentar y estar en la presencia de esta presentación de este gran libro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí. Muchas gracias y felicitaciones a Rogelio por este hijo que ha nacido, este nuevo hijo. Soy un gran lector y admirador de Rogelio. Publicamos en el marco de la Fundación Atlas sus columnas de opinión. Realmente es un escritor prolífico. Escribe a veces 2 o 3 columnas de opinión por semana. No sé cómo hace. Además, y yendo a otro tema que es muy interesante, que su formación tiene que ver con la medicina, con las ciencias de la salud, ¿no? Y tal vez por eso es que su visión agrega un valor diferente a la visión que tenemos los que estamos formados en ciencias sociales, ¿no? Un punto de vista distinto, creativo, interesante, innovador, que aborda temas desde una perspectiva, como decíamos, diferente y que tiene puntos particulares. Y yo
quisiera titular esta pequeña charla, es ¿por qué aceptar mentiras políticamente correctas, ¿no? Rogelio habla mucho sobre esto, y yo quería referirme a 3 puntos básicamente. Lenin decía que los capitalistas venderán la soga con la que les ahorcaremos, ¿no? Y a veces un grupo de la sociedad, y a nivel global esto sucede también, digamos, se asumen verdades falsas por temor a la caída de los sponsors, por ejemplo, en los programas de televisión, ¿no? Y quería comenzar hablando del tema que trata Rogelio, del sexo y el género, por ejemplo, ¿no? Y aclaro, soy libertario, no soy conservador liberal ni mucho menos, soy libertario, con lo cual no tiene nada de conservador mi análisis, pero él habla de la moda unisex, por ejemplo, y el tema de la mentira biológica, ¿no? Cuando hablamos de personas del sexo masculino que se transforman al femenino y dicen que son mujer, tenemos que diferenciar, ¿no? Lo que en la psicología es el género, que es como yo me defino. Por ejemplo, yo me defino que soy una mesa. Entonces, llámenme mesa, ¿no? Me hace acordar al sketch ese de Chespirito, cuando había 2 locos y uno le decía al otro, dígame licenciado, y el otro decía licenciado y estaba contento, ¿sí? Entonces, pero una cosa es cómo queremos que nos digan, y otra cosa es lo que dice la biología. Biológicamente, básicamente hay 2 cuestiones, ¿no? Por eso, en el caso argentino, lo que sucede es que hay personas con documento de mujer y pasaporte de hombre, ¿sí? Entonces, y ahí creo que yo no estoy para nada en contra respecto a la elección sexual de nadie, pero tampoco, digamos, asumamos y enseñemos como verdades cosas que tienen una realidad distinta. Uno ve, por ejemplo, a las maestras en los colegios que asumen que tal vez no saben esta diferencia entre género y sexo, e inculcan a los chicos pequeños que hay que tomar solamente en cuenta el género, ¿no? Pero son 2 cuestiones distintas, ¿no? El sexo y el género. Por eso, cuando hablamos de personas trans y dicen soy mujer, desde el punto de vista de género, pero a la hora de hacerse una consulta con el médico va al urólogo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y no, digamos, por asumir el costo político de decir la verdad, a veces nos callamos, ¿no? Nos callamos, y por eso es tan importante hablar con la gente de la salud. Yo, con los médicos, la gente que hablo de los biólogos, los químicos, no hay mucha cuestión para discutir, ¿sí? Al respecto. Entonces, yo hace años que venía haciendo el chiste en mis clases respecto de que me voy a cambiar de género para jubilarme 5 años antes, ¿no? Bueno, esto pasó hace poquito, ¿no? Sergio Lazarovich pasó a ser Sergia y se jubila 5 años antes, ¿no? Y esto nos muestra algunas contradicciones que existen en nuestro sistema. Otro punto interesante que analiza Rogelio es el tema del feminismo, ¿no? Y el feminismo en términos de como una visión de suma cero, donde vemos una pulseada entre hombres versus mujeres, ¿no? Que está prevaleciendo esa visión en nuestra sociedad. Cuando en realidad, por ejemplo, hace unos días después de dar clases fui a comer justamente algo rápido en Bartolomé Mitre y Callao, y era la marcha feminista, y estaban todas las mujeres gritando que estaban ahí, las mujeres que estaban ahí, Mauricio Macri, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero estas no son las mujeres que yo conozco. Y las mujeres con las que yo hablo, la mayoría no tienen una visión de que los hombres y las mujeres son enemigos, ni que unos están en contra de otros, ¿no? Con lo cual sería muy interesante medir qué proporción del total de mujeres tienen esta visión de conflicto, de suma cero entre el vínculo hombre-mujer, ¿no? Cuando en realidad el vínculo debe ser, y es en la mayor parte de los casos, muy armonioso, si bien no descarto que hay violencia, ¿no? Hay violencia de hombre a mujer, el hombre es más fuerte, etcétera, etcétera, pero también existen canales legales para procesar este tipo de conflictos y condenar evidentemente al violento, ¿no?
Y también se habla de violencia de género, no violencia de sexo, ¿no? Yo digo, si un hombre hetero se enfrenta con un hombre trans o mujer trans, como quieran llamarle, no sé quién gana en la pelea, porque la fuerza biológicamente es igual, tenemos el mismo sistema endocrino básicamente, ¿no? Las mismas hormonas, salvo que haya algún tipo de alteración externa. Con lo cual, digamos, estas son algunas de las reflexiones que me despierta la obra de Rogelio y finalmente, y vinculado también a estos puntos, la cuestión cultural, ¿no? Rogelio habla mucho de la batalla cultural y cómo desde la izquierda se toma conocimiento y se trabaja sobre esta batalla cultural, el concepto de Antonio Gramsci, ¿no? De que la superestructura de ideas, valores, determina la estructura económica, el giro gramsciano respecto de la visión de Marx, y la conciencia de esto lleva a desarrollar una batalla cultural que desde la izquierda se lleva y se comunica muy bien y se hace que muchas mentiras se tomen como verdades, ¿no? Y que el hecho de decir una verdad científicamente comprobada puede tener un costo político o nos haga perder un sponsor en un programa televisivo, ¿no? Por eso los medios de comunicación en muchos casos callan ante la duda. Yo no quiero perder mi sponsor, no quiero perder que mi empresa de un producto que tal vez esté orientado a la familia y tal vez la compra sea decidida por la mujer, deje de apoyarme. Entonces hay un silencio que permite y aprueba verdades, ¿no? Y repito, esta no es la única verdad. Y finalmente, para concluir, otro punto que comenta Rogelio con gran profundidad es el tema de la educación en el mundo actual, ¿no? Y cómo los sistemas educativos no están acordes a las necesidades y a la realidad del mundo actual y a la velocidad con que estamos generando información los humanos en estos momentos. En la actualidad la información que generamos los humanos, que hemos generado en toda la historia de nuestra especie, se duplica cada medio año y cada vez se va duplicando cada menos tiempo. Entonces el sistema educativo tradicional, bien intencionado y muy útil a fines del siglo XIX, hoy tal vez no tenga la capacidad, la flexibilidad para, brindar las funciones que debería brindar en el mundo actual, donde los tiempos son mucho menores. Y bueno, finalmente vuelvo a la idea de siempre de quienes compartimos la idea de libertad. Es fundamental que haya una democracia, pero con límites que protejan los derechos de las personas, ¿no? Por eso una democracia sin límites a veces es una dictadura de las mayorías, que es lo que estamos tal vez viviendo en estos casos. Y finalmente quiero agradecer a Rogelio por esta obra, por su perseverancia y por ser tan prolífico y por alentarnos a pensar y animarnos a reflexionar y hablar sobre temas que tal vez si no estaríamos conversando. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, gracias a Cristian y a Martín por inmolarse acá conmigo. Es difícil hablar cuando uno va a hablar de temas de que son políticamente incorrectos, y ponerse en la picota por ahí no es fácil, y más gratis, no solamente de dinero, sino gratuitamente de tener que comerse algo por una obra que ni siquiera han hecho. Hay un par de detalles de cosas que dijo recién Martín y me quedaba pensando cuando hablabas de Lenin y del tema de que los capitalistas iban a comprar la soga con la que los iban a ahorcar. Es curioso que nosotros vendemos la remera del Che Guevara de ellos. O sea, le dimos vuelta a la cosa. Perdieron hasta ahí, perdieron en todo. Lo otro que también habías hablado de Sergio, que se transformó en Sergia, y yo decía de que una de las cosas que va a suceder seguramente es cuando hayan dos amigos solteros, grandes, y digan, che, escuchá, nos casemos, y total, vos vas a cobrar mi pensión, entre no perderla, no tengo a quién dársela. Y es una cosa que no nos extrañe que vaya a suceder, es muy factible. Ahora bien, yendo directamente al tema del libro,
es un remake. Mi primer libro se llamaba El Imperio de la Decadencia Argentina y este es el recargado porque tiene casi el doble de su tamaño. Han pasado 10 años y he ido aumentando y haciendo algunas modificaciones. Y cuando ideé el nombre fue pensando en imperio porque casi que nos lo imponen. Nos hemos dejado avasallar y no hemos dejado que los docentes, que los ministros de educación, que la gente permanentemente nos vaya diciendo qué tenemos que pensar y cómo. Y que si sacamos los pies del plato, estemos mal, estemos fuera de lo que debe ser y nos acusen de intolerantes, simplemente por pensar distinto. Decadencia, como bien decía, significa ir a menos y quiere decir que alguna vez estuvimos en más. Argentina en 1810 era nada. Los barcos de registro que se llamaban, que eran los barcos que venían de España a traernos cosas, venían cada 6 meses, porque éramos una aldea en medio de ningún lugar. 100 años después, éramos 7º país del mundo. Y no es una progresión lineal, porque hasta el 60 no éramos un país. La República Argentina no era la República Argentina, o sea, en realidad fueron 50 años. Fue increíble. Y de ahí en más, camino abajo. Si no nos vamos tan lejos en la historia, pensemos acerca de el regreso a la democracia. ¿Qué pasó? A mí me gusta pensar y analizar, por ejemplo, lo que era el discurso de Alfonsín. ¿Sí? Todo el mundo habla bárbaro de Alfonsín. A mí no me gustaba Alfonsín y sigue sin gustarme Alfonsín. Y no porque se haya muerto voy a hablar bien. El primer detalle es el discurso de cómo cerraba su campaña, que decía: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Y era mentira. Era una mentira de una persona que piensa como socialdemócrata, porque pensaba como socialdemócrata. En democracia se come, en democracia, pero no con. Y el juego de palabras a nivel educativo y a nivel pedagógico es muy importante y es lo que nos hace perder la batalla de las ideas. Hemos dejado y hemos perdido espacios con las palabras. Por ejemplo, la palabra represión. Hoy hablan de represión y parece algo necesariamente malo, y no es necesariamente malo. Si entra un ladrón a mi casa y lo reprimo, no está mal. Pero le han dado connotaciones a todas las palabras que las transforman más allá de su significado lingüístico. Otra palabra: adoctrinamiento, de doctrina. Parece que solamente el adoctrinamiento tiene que ser malo. Adoctrinar es dar una doctrina. Y sí es importante diferenciar una doctrina de un dogma, porque una doctrina implica la posibilidad de estar en contra y de ponerla en juicio de valor. Entonces, dar una doctrina no está mal. Todas esas palabras las hemos perdido. Y hemos perdido también la relación con la realidad, con lo que es la verdad. Desde el Mayo francés han ido ganando espacio del postestructuralismo, el posmodernismo, desde Derrida, Foucault y todos esos individuos, en los cuales nos dicen que la verdad no existe, que la realidad no es una, entonces todo vale, y si todo vale puedo hacer cualquiera. Y se pierden valores, porque si uno no tiene parámetros, no tiene valores. Los valores implican parámetros. Todo eso va socavando nuestros principios éticos y las éticas necesarias propias del ser humano. Son las cosas que he intentado explicar o decir en el libro, separándolo por temas y con capítulos muy cortitos, capítulos para leerlos en 10, 15 minutos. Por ejemplo, un capítulo que es de la familia, otro, como decía, la moda unisex, la educación que supimos destruir, la diferencia entre caridad y filantropía, o solidaridad, o la palabra nosotros.
Por ejemplo, solidaridad viene de sólido, de una cosa única, dura. Entonces implica que todos tenemos que ser una sola cosa. En cambio, la filantropía, que es el amor al ser humano por ser ser humano, la caridad, que tiene que ver más con lo religioso, va de un individuo a otro y no como una masa, porque cuando es una masa, las moléculas de esa masa no importan, lo que importa es la masa. Y tenemos que recuperar el poder de ser nosotros las moléculas. Incluso el socialismo de principio del siglo XX, si uno lee José Ingenieros, no tiene nada que ver con lo que proponen después del socialismo del Mayo francés. No tiene absolutamente nada que ver. Por ejemplo, José Ingenieros en el hombre mediocre diferencia el sentido común del buen sentir. Y el sentido común es el sentido de la masa que no piensa y que todos hacen lo mismo. Y él está a favor del buen sentir. Hoy, si dice eso, nadie va a decir que era socialista. Entonces hay un montón de cosas que tenemos que revertir y cambiar para poder recuperar el protagonismo del ser humano per se y del individuo per se. Los individuos hicieron grande este país. Si nosotros repasamos nuestros abuelos o nuestros padres quizás, vamos a ver que ellos se metían en política, estaban en los clubes, estaban en los centros vecinales, se metían en fundaciones, estaban permanentemente produciendo. Produciendo no quiere decir haciendo bienes materiales, produciendo educación, produciendo cultura, produciendo civismo, que hemos perdido el civismo. Desde el regreso a la democracia le hemos dejado el civismo a los políticos y nosotros, chao, no, eso lo hacen ellos, no yo. Y civismo es esto que estamos haciendo ahora, que es ponerse a pensar y juntarse a reflexionar, y decir, no, ¿por qué? ¿Por qué tengo que decir que sí? ¿Por qué no puedo preguntar a qué se debe todo esto? ¿Por qué hemos perdido los espacios que hemos perdido y hemos dejado, por ejemplo, que, volviendo a Alfonsín, haya comenzado un derrotero que lo único que hizo es hacer que cayera Argentina en una forma calamitosa? Hablamos de los subsidios hoy. Todo el mundo habla de los subsidios y odiamos los subsidios. La caja PAN, ¿qué fue? El primer subsidio. Y el político que sigue quiere superarlo. Y el otro quiere superarlo, y el otro quiere superarlo, porque si no, no gana las elecciones. El Congreso Pedagógico que hizo, que fue un primer cambio de empezar a destruir un sistema educativo, pero no en una actualización de las formas, sino buscando cambiar los fundamentos y el fondo. Y hoy encontramos que un docente le tiene miedo al chico, porque no vaya a ser que diga, y venga el padre y lo agarra a trompadas. Era inimaginable que fuese a ver un policía en una escuela para cuidar al docente, o en un hospital para cuidar a los médicos. Son subversiones de valores, son disvalores que debemos revertirlos y debemos recuperarlos lo que era antes. También en el gobierno de Alfonsín, Alfonsín nombró a Zaffaroni para hacer las primeras modificaciones penales. Entonces, si vemos el cambio en la educación, el inicio de los subsidios y el cambio penal, comenzó con nuestra recuperación de la democracia. Porque creímos, o por ahí algunos todavía creen, que democracia de por sí alcanza. Y democracia es una forma de elegir. Lo que tenemos que recuperar es la república, son las instituciones. Y la primera institución que debemos recuperar es el individuo, la persona, y su derecho a hacer lo que le plazca sin que le indiquen cómo tiene que hacerlo, mientras no embrome al otro. Punto. Cortito y simple. Hoy no lo podemos hacer. Hoy no lo podemos hacer. Y si nosotros nos negamos a sumarnos a una mentira, por ejemplo, cuando hablaba del cambio de sexo, a mí me ha pasado de que me han ido a ver pacientes para hacerse cambio de sexo. Y yo he dicho que no.
Porque, por ejemplo, yo no considero que tenga que amputar a una persona por cumplir algo que no pertenece a la realidad, por más que él lo desee. Porque me ha pasado, por ejemplo, con una mujer que se quería sacarse las mamas. Y yo decía, ¿por qué le tengo que amputar algo? Porque ella se siente hombre, que está bárbaro su sexualidad, no es mi problema. Haga lo que quiera, a mí no me embroma, haga la suya. Pero ¿por qué yo tengo que sumarme a algo que creo que no es? ¿Qué pasa si el día de mañana viene uno y me dice que se siente Van Gogh? Tengo que cortarle una oreja. Y otro viene y me dice que se siente Cervantes. Le corto una mano. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia habría? Ninguna. Uno no es Cervantes, el otro no es Van Gogh, y esta mujer no era hombre. Y yo no tengo por qué sumarme a esa cosa que no es real, solamente porque es lo políticamente correcto, o sería yo tolerante por hacer cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, vulneran mi tolerancia, no son tolerantes con mi forma de pensar. Hay una escuela que es la Gestalt, no sé si lo ubican, es una escuela de psicología, que acuñó una frase, fue Fritz Perls, que la Gestalt se dividió en dos, que es muy simpático porque en realidad no pensaban así, la pusieron como para poner contra, ¿no? Para poner una frase que sea lo contra de lo que ellos creen. Y a mí me parece maravillosa. La voy a leer porque viene a connotación con todo esto, que dice: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este para cumplir las mías. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, es hermoso. Fantástico. Esa es la cooperación, esa es la filantropía, ese es el apoyo. No es la solidaridad de tener que estar todos juntos sí o sí, sino de acuerdo a lo que creemos y respetar nuestras individualidades. Para cerrar, lo que yo voy a hablar, pero creo que la idea es que podamos hablar todos y charlar y debatir, y el que quiera decir algo, más que bienvenido. Hay un juez de minoridad, no sé si lo conocen, Emilio Calatayud, es un juez español, que él dice que sus opiniones son discutibles y sus sentencias son apelables. Las mías también. Yo espero permanentemente que me estén contradiciendo y se pongan en abogado del diablo, si están de acuerdo conmigo, pero la idea es lograr encontrar lo más cercano a la verdad, y la única forma de esa es que usemos las neuronas y nos opongamos a las cosas. Pero voy a cerrar con dos frases, una de una película, una comedia, que me encantó, que dice: no puedo soportar la derrota, puedo soportar la derrota, pero no puedo soportar el no dar la batalla. El volver a tomar el control de nuestras vidas y el empezar a difundir las ideas de la libertad de pensamiento, del pensamiento crítico, o sea, de usar nuestras neuronas, es una batalla que no podemos dejar de darla nunca. No va a ser fácil, nos llevan muchas décadas de ventaja, pero hay que empezarla. Y la otra es una frase de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando, y que dice: he jurado sobre el altar de Dios hostilidad eterna contra toda forma de tiranía sobre la mente del hombre. Yo también juro eso, y yo sé que ellos también lo hacen, y espero que todos lo hagamos para poder recuperarnos como seres humanos, que es lo que estamos perdiendo. Gracias. Bueno, la idea es que abramos el diálogo, si hay cosas que quieran aportar, discutir. ¿Sabes qué quiero decir? Claro. Alfonsín, cuando renunció, dijo, porque él recitaba el preámbulo y también dije que con la democracia se come, pero cuando renunció dijo: porque no supe, no pude y no quise.
Esas tres cosas las resaltó, o sea que reconoció que estaba súper equivocado. Y el mayor error no es el económico. Yo no hablé del económico, fue un desastre. Fue un desastre. Pero no fue el más importante, porque eso se recupera hoy, mañana. A nosotros nos va mal en un negocio y bueno, haremos otro negocio. Pero si nosotros a nuestros hijos le podrimos la cabeza, eso es muy difícil de revertir. Y ese es nuestro problema. Con él se incrementó la patria financiera. Yo trabajaba en el Banco Río, Casa Central, y el plazo mínimo, que era 7 días, se redujo a 3 días. Entonces, mi firma, yo firmaba 300 plazos fijos por día, mi firma era un garabato, porque ya no era mi firma. Hasta eso se me cambió gracias a Alfonsín. O sea que fue terrible, porque las grandes empresas cada 3 días hacían plazos fijos. Era la bicicleta financiera. Sí. Ha sido 30 años muy complicados en todo eso. Perdón, ¿hay algún hito que marca más o menos el inicio de la decadencia argentina? Estamos tentados a hablar de la década del 40. Yo creo que es antes. Yo creo que es la revolución del parque. De ahí creo que comienza, ya Juárez Celman fue bastante complicado él, en la revolución del parque también creo que empeoró las cosas y no las mejoró. Y fue empeorando. Perón fue un clic muy importante, Irigoyen también fue un clic importante. Después las alternancias militares y no militares no nos dejaban nunca estabilizarnos, y el retorno a la democracia, hay momentos críticos así, ¿no? Pero yo en el libro escribo que yo creo que se remonta casi a nuestra tierra y a los aborígenes que viven acá, porque no creo en decirle pueblos originarios, ¿sí? Porque como dice Venegas Lynch, somos todos originarios de África, así que no, ninguno es originario de acá. Pero si analizamos cómo eran a grandes rasgos los aborígenes de acá, los podemos dividir en dos: los que eran de la pampa y los que eran de la sierra y la montaña. Los de la sierra y la montaña, acostumbrados a la vida más dura, hacían sus casas, cuidaban el ganado, tenían movimientos estacionales. Y el de las pampas vivía en una toldería, no tenía ni vasijas, no utilizaba utensilios, nada, porque hacía así, agarraba y comía. Yo creo que ese aborigen se convirtió en nuestro gaucho, que le gustaba vagar en el caballo, tener una china, un rancho, algo para tabaco, hierba, y le alcanzaba. Y ese gaucho se transformó en nuestro empleado público, que está viendo cuándo se jubila, ¿sí? Y pelea por ver. Ojo, yo trabajo en el Estado, pero yo no soy empleado público, lo diferencio. Hay muchísimos, la mayoría, que están viendo cómo viven de la teta del Estado sin hacer nada y pasando lo mejor que pueden hasta que se jubilen. Entonces ese correlato va mucho más allá de nuestros personalismos que hayamos tenido. Yo creo que tiene que ver por ahí con una cuestión cultural que en algún momento lo corregimos en parte con la inmigración, que si nos vemos alrededor del 1880 comienzan las primeras corrientes inmigratorias, en el 10, 16 hay otra fuerte, y en el 40, después de la guerra, también hay otra. Pero es como que los terminamos pudriendo. Hay el mejor amigo de mi padre decía de que él sabía cómo ganar la Guerra Fría cuando era Estados Unidos contra Rusia. Dice: le llevamos la hierba a los rusos, los fundimos, los destruimos, porque van a estar tomando mate todo el día. Y yo tomo mate, ¿cierto? Pero voy al tema conceptual, de decir, de pensar en estar haciendo nada, en no producir, en dejarla pasar y poder vivir de lo que se pueda y manotear en el lugar. ¿Y de dónde viene el desapego a las normas? Porque somos transgresores. Absolutamente. Yo viajo
todos los fines de semana y vuelvo siempre despoticando contra lo que yo llamo el AT, que es el argentino típico, que va por la banquina. Y en uno de esos viajes le digo a mi hijo menor, que tiene 25 años, le digo, me encontré con un AT, y me dice, no, papá, no es un AT. El argentino es el protagonista de la película. Él puede hacer lo que quiera. Todo tiene que estar, el tipo viene, ¿no? Yo estoy adelante y me hace señas porque él no concibe que haya alguien delante de él. O sea, como sociedad es muy difícil de convivir, porque hay total desapego por las normas. Yo voy a un country y es un incumplimiento tras otro, pero una falta de respeto total, de dejar los desechos de un perro, de no ponerle luces a una bicicleta, de no usar la senda peatonal y andar por la... Es una transgresión permanente y es un desorden permanente. Yo creo que políticamente ese desorden hasta a veces conviene. O sea, yo una vez leí que cuando subió Kirchner, el que era dueño de Santiago del Estero, Juárez, le dijo como consejo, vos tenés que tener la calle ocupada. Cuando vos tenés la calle ocupada, hay lío, vos gobernás tranquilo. Y me parece que eso se ha hecho una norma, porque Buenos Aires es un caos. A Buenos Aires no la controla nadie. Nadie controla el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Nadie controla la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Han hecho la policía de la ciudad con la Policía Federal un cocoliche que uno no sabe ni el uniforme que tiene. El otro día iba caminando, no quiero monopolizar el tema, pero iba caminando por Vicente López y Ayacucho, hay una escuela pública. La pintura de esa escuela es desastrosa, todo oxidado. Y ahí van los chicos a estudiar y a aprender que el desorden, el óxido, a nadie se le pasa por la cabeza controlar lo que es la velocidad de la ciudad de Buenos Aires. Pero no se le pasa por la cabeza. Vos te sentás en una esquina a mirar y se te paran los pelos, porque pasan por un colorada, pero a la velocidad que quiere. Nadie sabe lo que es una senda peatonal. Y el policía, el tipo va a hablar por teléfono, 6 horas, cumple y se va. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Está bien, es cierto. Bueno, Ahora, si tuviese la respuesta sería maravilloso, pero creo que es educación. Es educación y hablar y debatir y oponerse al sentido común que hablaba recién de José Ingenieros y darle el buen sentido. Yo creo que el argentino está acostumbrado al atajo, o sea, busca todo con atajo. Todo es atajo, y quiere encontrar y llegar primero en todo, saltando normas, lo que sea. Y lo de la escuela es muy interesante ver lo que pensaba Sarmiento. Argentina es el fruto de 3 personas: San Martín, Sarmiento y Alberdi. Ellos crearon la Argentina. Y Sarmiento, cuando convence a la gente que ponga plata para que los pobres y los gauchos vayan a la escuela, porque todos hablan de que Sarmiento decía que no había que ahorrar sangre de gaucho, pero a su vez fue el que más escuelas hizo para el gaucho. Entonces hay un contrasentido. Me parece que era un gringo calentón y decía cualquier cosa cuando se le cruzaba. Y cometió muchos errores, por supuesto, pero creo que ese no era uno. Cuando hizo las escuelas, las hizo imponentes. ¿Para qué? Para que viera el pobre, decir, ¿a dónde puedo llegar si me esmero? Y estamos viendo el pobrismo de ir a una escuela que es un acabose. En Córdoba, suspendieron las clases en el Instituto Carbó, una escuela muy tradicional de allá, durante 2 días porque había murciélagos. ¿Sí? Pero hubo problemas porque vino la Sociedad Protectora de Murciélagos. Lo juro por mis hijos. Vino la Sociedad Protectora de Murciélagos para que no maten los murciélagos. Entonces los chicos perdieron 2 días de clase porque no había que matar los murciélagos y había que llevarlos así arriando, no sé cómo. Entonces,
hay un disvalor. Hay un disvalor, ¿qué es lo que tenemos que recuperar? Que cae de lógico. Entonces, cuando uno lo plantea con lógica, por ejemplo, lo que hablaba del tema sexual y género, además. Yo cuando estamos hablando así, me pasa con los chicos más jóvenes, que tienen esa tendencia, bueno, pero a mí no me molesta, ¿cuál es el problema? Bueno, bien, entonces vos mañana, Cristian, te presento a Florencia, y vos te va muy bien con Florencia, y te sentís bárbaro con Florencia, y vas a intimar con Florencia, y de repente Florencia es Florencio. Y vos vas a seguir igual, porque si para vos es lo que esa persona cree que es, y lo vas a aceptar como realidad, vos tenés que seguir adelante, por más que te encontrés con alguna sorpresa. Entonces, no es verdad. No es verdad, o sea, por más que hasta que lo digamos y lo redefendamos, cuando yo le digo a los chicos, no, bueno, es distinto. No es distinto. No es distinto. Porque, a ver, que haga de su sexualidad lo que quiera, está bárbaro. ¿Quiere cambiarse el nombre? Fantástico. ¿Quiere vestirse de mujer? Genial, no tengo inconveniente. Pero en el DNI no puede decir lo que no es. Porque si no estamos falseando la realidad. Y si falseamos la realidad, no vamos a equivocar. La violencia contra la mujer, si no la analizamos el por qué bien, y todo lo metemos en la misma bolsa del femicidio, nos vamos a equivocar en resolverla. ¿Qué hay que resolverla? Pero si todo lo metemos en la misma bolsa porque es lo políticamente correcto, porque es lo que conviene y porque hacemos bulto, no vamos a encontrar la solución real al problema, porque no lo vamos a descubrir. Es como el médico que está empecinado, que tiene una úlcera y en realidad tiene diabetes. Entonces, no lo va a resolver nunca. Primero tenemos que descubrir bien cuál es la patología. Una reflexión sobre lo que decía el señor, sobre lo cual estoy totalmente de acuerdo, obviamente. Pero lo curioso es que esos argentinos, yo y todos, salimos al exterior y después de un viaje de 6 horas o 7, respetamos absolutamente todas las órdenes de tránsito, paramos y esto y lo otro. Pero no sabemos. Bueno, por eso le hago la reflexión. La sabemos hacer y a las 6 horas, todos esos que usted dice que transgreden, qué sé yo, son señoritas en el tráfico y en las costumbres y todo eso. Pero somos inteligentes. Es una cuestión, es decir, que tal vez el individuo es el mismo, porque no haya tomado un avión, vaca es el mismo. Lo que varían son las autoridades que controlan. Eso es una cosa. Y la segunda, hablando de las amputaciones, distintas amputaciones, yo también soy médico, seguramente como usted. Ahora está el tema del aborto. Se discute y hablan todos. Ahora, ¿quién va a hacer los abortos? Yo, personalmente, por más que es una ley y qué sé yo, ni gratis, ni pago, ni nada, no voy a hacer un aborto. El que los hacían, los médicos que los hacían por dinero. Si se los obligan a hacer gratis, hoy justamente en el Congreso relató una actriz, no sé quién es, su aborto, que se lo hizo el jefe de ginecología de un hospital, no lo menciona, en su consultorio privado, y bla, 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 bla. Ese doctor que hizo el aborto no lo va a hacer gratis en el hospital. Es decir, que los que lo hacían no lo van a hacer gratis, porque el negocio de hacer aborto era el dinero. Y los que no lo hacían, no es mi especialidad esa, pero bueno, tampoco lo vamos a hacer, ni gratis, ni pago, ni nada, porque es una cuestión de conciencia. Yo no me voy a ir mal yo, porque bueno, no lo voy a hacer. Es decir, creo que se habla mucho de los abortos, que sí que no, pero nadie se está preocupando de quién va a ser el verdugo del tema ese. Eso me surgió porque hablaba de las amputaciones y demás cosas. Bueno, las amputaciones salvan vidas, pero esto es al contrario. Otro tipo de amputación. Hay una pequeña referencia con respecto al aborto, porque yo creo que hay un margen en el cual se puede jugar, valga la palabra, que es entre la concepción y el embarazo. ¿Sí? Porque mientras
se produzca, ¿cuándo nace la vida? Biológicamente está confirmado cuando se combinan los cromosomas y se forman los 46 cromosomas nuevos, tenemos un ser nuevo, bárbaro. Pero hasta ese momento no tenemos embarazo. Hasta que no hay implantación, no hay embarazo. Porque si no, todas las fertilizaciones in vitro que no se utilizasen serían abortos. Y no lo son. Entonces, ese margen entre que se produce hasta la implantación, que estamos hablando una semana, ¿sí?, le da margen a qué? Al DIU, si bien el DIU también es espermaticida, pero tiene función para evitar la implantación, y a pastillas como la de 2 días, que son inmediatamente posteriores. Pero no al aborto. Pero no es el tema que se está discutiendo ahora. No, ya lo sé, pero es importante por ahí porque como unifican las dos cosas, porque dicen, bueno, ¿cuándo empieza la vida? Y empiezan a discutir si en la semana 14, si cuando hay neuronas, si cuando hay... No, está totalmente probado cuando hay. Entonces podemos diferenciarlo, y si lo diferenciamos damos un margen, un espacio a un grupo que cree que hay una opción intermedia, por decirlo de alguna forma, que sería ese lapso. Me parece eso al menos. ¿Querías decir algo? Sí, en cuanto a lo que mencionaba el señor de la situación anómica que solemos ser los argentinos dentro de nuestro país, que si bien fuera se tienden a respetar las reglas, ¿hay una posibilidad de canalizar esos aspectos negativos en algo positivo? Me refiero, el argentino, si bien suele ser anómico, también tiene la capacidad de tomar riesgos, de tener inventiva. Acá usamos mucho la expresión lo atamos con alambre, que eso, si bien tiene una connotación negativa, tal vez puede ser positiva al verlo con la capacidad de improvisar. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que se canalice en algo positivo? Te quería agregar algo más porque es una discusión interesante. Mira, en mi opinión, digamos en particular, hay dos cosas distintas. Uno es los marcos legales y otros son los marcos espontáneos. O sea, el respeto que nosotros tenemos hacia las normas que consideramos que son las adecuadas, y otras son las normas impuestas por los políticos que regulan todo. Entonces, llega un momento determinado que dice, pero esto es una tontería enorme. Sin embargo, si uno ve cómo se va construyendo en los marcos legales, donde es gratuito agregar una cosa, no, yo pienso que una ley que más o menos tiene una coherencia termina siendo un marco de regulaciones que es una componente de 25 tipos que no piensan igual, con lo cual sale con desaparracho. Que después alguien lo tiene que hacer cumplir, muchas veces ni los ejecuta y le hace cumplir. Y el otro tema es que esos líderes que llegaron por una condición a ser elegidos y son, por alguna cuestión, líderes de la sociedad, piensan que esas leyes no las tienen que cumplir. Pero las leyes son siempre para los demás. Y nosotros, entonces, si este tipo me regula de esta manera y al mismo tiempo él no piensa, vos lo ves esto, recuerdo siempre lo del caso de este diputado kirchnerista que lo agarraron fuera del distrito, de Capital Federal, de Camandier, me parece que era. Que lo agarran, y entonces él le pide la chica, le pide dame el seguro del auto, y dice, no tengo. Y entonces, bueno, como cualquiera dice, no, yo soy diputado. Sí, y pero ese es el promedio del argentino que piensa, che, y ayer lo acaba de hacer. O el juez. Lo acaba de hacer un juez. El juez, borracho. Yo no manejo borracho, pero me refiero, vamos a ser francos, o sea, el argentino promedio dice, si ellos hacen las leyes y no las cumplen, siempre las tratan de evadir. O sea, los que están en el consenso deben decir, bueno, vos vas afuera y no tenés la posibilidad de escaparte en un consenso, entonces tenés que cumplir sí o sí. Vos vas a Italia y mira, en un viaje vos pasás, estás en Suiza y la raya está la calle toda pintada por todos colores, vos parás ahí, te puedo contar una anécdota de eso, vas a Italia y te pasas por acá con el coche, el coche estaciona en la vereda, bueno, esas son cuestiones del orden espontáneo, las sociedades se administran en estos términos, no hay ningún problema. Ahora, si a todo este orden nosotros nos vamos a parecer los italianos posiblemente, porque vamos a Uruguay y la franja del cebra, como dicen ellos, la senda peatonal, es un lugar sagrado. Yo vi cosas ahí que fueron impresionantes. Pero acá no. Hay lugares peores. No, por eso hay lugares peores. Es un promedio del consenso, son los órdenes espontáneos. Nosotros admitimos este tipo de cosas. Ahora, encima te lo regulan un par de locos, y vas a decir, no, la ley que la cumpla otro. No. Tenemos ese problema de acá toda la ley, y yo te digo, si vos querés, yo soy contador por acá.
Vos querés acatar el marco legal completo, es imposible. Quebrás el día siguiente. O sea, hoy, yo comparto lo de Per, que dice, muchachos, la evasión tiene que ser un derecho humano, porque es así. Si no, el 50% de los argentinos tienen que estar presos. Los otros 50% son los servidores públicos que viven los impuestos. Ese es el problema. Hay dos cosas que me parece que se pueden sacar de esto que estamos diciendo. En lo personal creo que hay, cuando no hay acatación a la norma, como es nuestro caso, surge la espontaneidad para resolver el problema rápidamente. Uno ve, por ejemplo, hay un problema de tránsito en Estados Unidos y están los autos parados y el hombre puede morir de inanición sentado tras el volante, no se va a mover, ¿cierto? El auto delante se rompió, se fue y va a quedar así y se va a morir porque está acostumbrado a seguir la norma y no se le ocurre la posibilidad de rodearlo. Bueno, nosotros ni lo pensamos, ¿cierto? ¿Qué tiene? Eso nos lleva a un desorden. Nos lleva a un desorden que en ese caos perdemos verdaderamente efectividad. No sé si han ido a algún estacionamiento en Estados Unidos. Llegan en los parques de Disney, por ejemplo, los autos, y van hasta el final del estacionamiento y estacionan 45 grados, ¿no? Y el primero va al final. Y van entrando y es una máquina perfecta. ¿El argentino qué hace? No, lo clavan el primero. Entonces demora el tránsito, se hace una cola terrible, chocó el otro y tardaron 3 horas más. Acá, porque vaya y hace lo del norteamericano. Ya estamos de acuerdo, porque está obligado, pero hoy el criterio es ese. Sí, o el símbolo de stop en Estados Unidos. No hay nadie y todo el mundo frena. En Europa, en todos lados. Maravilloso, digamos. Y en ¿no? Chile, lo hace que falta previene. frenar. Sí. El tema es la palabra políticamente incorrecta. ¿Mm? Es la que impide la aplicación de la ley. Y a partir de ahí todo. Y no entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Y, como decía Ayn Rand, uno puede negarse a ver la acción, pero es imposible negarse a ver la consecuencia. O sea, yo puedo decir, yo soy un pájaro y vuelo, y me tiro del edificio y todo bien, pero la consecuencia no la voy a evitar, por más que yo me sienta un pájaro. Entonces, mientras nosotros no interpretemos que si andamos evadiendo la norma, hoy ganaremos 5 minutos, pero a la larga vamos a perder. Hasta que no entendamos eso, que lo han entendido países vecinos, no hace falta irse lejos, volvemos a decir Uruguay, Chile, han entendido de que haciendo caso a la norma, y para ello tenemos que simplificar las normas, porque si las normas son inviables, no sé si cuántas, creo que son como 3 normas nuevas por día que tienen los contadores, no hay forma de cumplirlas. O sea, el que lo está haciendo está diciendo no la cumplan. Ojo, y dice a propósito no la cumplan, porque de esa forma lo tienen agarrado a uno, siempre está sucio. O sea, uno si quisiese cumplirlo no puede, entonces hace lo mejor que puede. Aparte hay ejemplos, por ejemplo el tema de Cristóbal López que induce a cualquiera a no pagar impuestos. Porque uno se siente un estúpido. Claro. Ahora, el tema es cómo quebramos esa tendencia. No quiero usar la palabra la bisagra porque era muy Alfonsín, Sí. no te va a gustar. Pero ¿cómo quebramos eso? Yo creo que la Argentina. Años y años de trabajo. Yo me siento que a mí me educaron para una sociedad distinta. Yo no te voy a decir que me siento un extraterrestre porque tengo edad, tengo experiencia. Porque nosotros fuimos criados, yo tengo 50, nuestra niñez, adolescencia, que fue antes de Alfonsín, fue antes de que llegara el posmodernismo a nuestro país. Y yo creo que es el quiebre que hay un quiebre ahí muy importante. Y es el quiebre que se está dando mal en la educación de ahí en adelante. O sea, de que ya las notas no importan, el abanderado es el más simpático, lo que sea, y vimos el otro día, no sé si vieron las fotos, que está el escolta con un celular. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dejamos de hacer los desfiles cívico-militares. ¿Cuál es el problema que un alumno desfile en una fecha patria?
por lo menos que se identifique. Yo tengo, ojo, yo soy bastante picaceso en mi casa, ¿no? Y a mi hija la apuro un poquito con las fechas y hace agua. Pero agarren chicos de 20 años para abajo y pregúntenle qué diferencia hay entre el 9 de julio y el 25 de mayo. ¡Chao! Ni le pregunten la Constitución, no voy nada grueso, ¿eh? Llegan los estudiantes, que los tengo, y yo les digo, bueno, les voy a hacer algunas preguntas. Y empiezan a transpirar, ¿no? Y transpiran más cuando empiezo a hacerle las preguntas, porque esperan que le pregunte de anatomía y demás. Le digo, bueno, ¿quién fue Julio Verne? Con ese empiezo. Y después, 5 presidentes constitucionales argentinos, 5 pintores, 5 músicos. Claro. Bueno, uno me dice, cuando le dije quién es Julio Verne, me dice, es de su época. Claro, fuera, marcha de acá. Claro, es muy complicado eso, pero eso es a fuerza de que tenemos que hacerlo con educación. No hay otra, educación y darle, y darle, y darle. Perdona, creo que la Argentina ya vivió esta época. Usted nombró 3 prohombres sin discusión de la Argentina, pero la Argentina vivió una época bastante, yo diría, salvando las distancias obviamente, parecida a esta, es decir, donde las leyes no se respetaban, no existían, porque que fue después de la caída del virreinato hasta que llegó Rosas, ese periodo no hubo legislación, la gente tenía que salir armada a los pocos metros de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, no había leyes. Llegó Rosas en 1, 2, 3 años, y eso yo lo sé de primera persona porque no estuvo. No estuvo, pero mi abuela. No, usted diga no estuvo. Mi abuela me lo contaba, que se lo contaba una persona mayor que había vivido en la época de Rosas. En 2 o 3 años, por eso fue el restaurador de las leyes, claro, se dormía con las puertas abiertas de las casas, hubo excesos, Rosas después lo justificaba y qué sé yo, y ese orden se empezaron a celebrar con Rosas el 25 de mayo, el 9 de julio, que antes no se celebraban, se cantaba el himno, se empezó en esa época. Ese orden legal que puso duró hasta la época del 30, 40, hasta Perón, llamémosle así, porque bueno, después ya no hubo esa fuerza policial que se había impuesto, pero perduró el respeto a la autoridad y qué sé yo, de la Confederación Argentina y después en la República y qué sé yo, hasta que en determinado momento se perdió y todavía no lo volvimos a recuperar. Yo creo que es una cuestión política. Acá si viniera otro Rosas, en 2 años las leyes se cumplen. El costo político sería grandioso y le costó a Rosas también perder probablemente ese costo político, pero es una decisión política. El tema es que se cumpla o no se cumpla. Nosotros no respetamos ninguna ley de tránsito, pero por la avenida Lugones o por Figueroa Alcorta, que sabemos que nos están poniendo multas, vamos todos a 60 km por hora y parecemos monjas. Y sí, es así, yo y todos pasamos de ahí, pero por eso es una cuestión política. Rosas vivió una época así, era una época de ilegalidad absoluta en la Argentina, y en 3 años una paz absoluta. Rosas es muy discutible por muchas cosas y qué sé yo, pero eso fue un legado que duró 100 años después de él, y después lo perdimos. En otros países duró. Inclusive la ley, porque los gauchos tenían prohibido llevar el Japón. Alguna vez se olvidó y se surgió los latigazos ante el mercado de la ley. Eso es lo que iba a decir algo. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, él compartió su experiencia desde los 50 años, yo comparto mi experiencia desde los 26. Quizás es muy corta, pero lo que tiene que ver con la educación. La educación hoy no está sólida en valores ni en moral. Ahí es donde tenemos el principal punto de inflexión con respecto a las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque donde no hay valores, no tenemos nada. No sabemos lo que son las instituciones, llega el momento en el que tenemos que votar y hasta el día anterior nadie sabe qué tiene que hacer. No conoce qué es la república, no está sólidamente preparada la cabeza como para poder ser un ciudadano
lisa y llanamente. Y además de todo eso, la cuestión de la moral. ¿Por qué? Porque la escuela no te educa, principalmente no te educa, sino que es un centro en el cual se adoctrina a la gente de acuerdo a un marxismo, y este marxismo es: vos tenés que aprender esto y esto es lo que vos tenés que saber. Que directamente implica venir y ponerme algo en el cerebro y no tener la capacidad de querer saber de qué se trata, sino que lisa y llanamente es: tengo que aceptar esto. No existe la posibilidad de pensar, no existe la posibilidad de preguntarse, no existe ningún tipo de posibilidad. Simplemente uno puede pasar si repite lo que dice el profesor, y si uno no lo repite, automáticamente está fuera. Yo soy de conurbano, soy de Lanús, voy a la Universidad de Lanús, una universidad pública, y cuando me dicen sos liberal porque vas a la universidad pública, bueno, voy a recuperar el IVA, siempre digo eso. Pero lejos de todo eso, es una universidad, por ejemplo, que está gobernada por una rectora que es íntima amiga de Cristina. Por ejemplo, en vez de, por lo menos, hay cuestiones simbólicas, que es lo que primero marca cuando uno entra a una universidad. Por ejemplo, si uno va a una universidad y encuentra un salón que se llama de determinada forma, bueno, dice, por lo menos esto me da la impresión de lo que puede llegar a ser la universidad. Si uno entra a la Universidad de Lanús, la primera plaza es la Plaza Santiago Maldonado. La primera. Si uno ve los honoris causa, son Milagro Sala, que todos sabemos lo que es, Eve de Bonafini, Evo Morales, es decir, todos están presos, menos Eve de Bonafini. ¿De quién depende esa universidad? De la Nación. ¿Y por qué la Nación no hace nada de eso? La Nación automáticamente, esto es lo que pasa. La educación está totalmente tomada por sindicatos. Los sindicatos son los que deciden los programas educativos. Y mientras decidan los programas educativos, ahí no vamos a poder recuperar a la juventud, que termina pensando como ellos quieren, se termina metiendo en los... ¿El Poder Ejecutivo no dice nada? No sé. Ahí es donde tiene que hacerse una reforma. Pasa que creo que el Poder Ejecutivo no tiene un verdadero cambio mental de lo que hay que hacer, a mi parecer. Precisamente le decía a Cristian que estoy haciendo un escrito, por Dios, por Dios. Porque va a pegar 3 gritos y va a desaparecer Maldonado y va a desaparecer los pañuelos blancos y todo eso. Precisamente estoy armando un artículo acerca de la reforma del 18, que le decía a Cristian que yo creo de que se ha sobrevalorado el método de la reforma del 18 y no la búsqueda verdadera, lo que querían los jóvenes de Deodoro Roca y demás. Y una de las cosas principales que querían era la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra de aquel entonces sería la libertad del estudiante de hoy de decir lo que cree. Trasladándolo en el tiempo, porque en aquella época eran vitalicias las cátedras y se hacía lo que decía y era todo eclesiástico en realidad, pero hoy la libertad del estudiante de poder oponerse con fundamentos a lo que diga el docente sería refundar, yo creo, la reforma del 18, la reforma universitaria. Hice un escrito acerca de la universidad que me lo publicó Martín. La universidad gasta solamente en la parte estudiantes 95.000 millones de pesos. Ese es el presupuesto de este año. Yo no soy contador, pero tomé el cuidado de hacer algunos cálculos. Son 2.200 y pico de pesos por persona. Y son 40.000 pesos eran por año por estudiante. Entonces agarré y comparé con Cambridge, ¿sí? Una de las universidades más famosas del mundo. Vale 200.000 pesos por mes. Pero, y ahí viene el tema, Cambridge tiene un 90% de la matrícula que se recibe. Nosotros un 30%. Entonces es un prorrateo por efectividad. ¿Cuánto nos sale cada estudiante recibido? 200.000 pesos. Nos sale lo mismo si nosotros agarramos, le ponemos una bomba a la universidad. No es que haya que hacerlo, pero estoy siendo simbólico. Le ponemos una bomba y agarramos a todos los estudiantes que verdad van a estudiar y se van a recibir y los mandamos a Cambridge, nos sale lo mismo. Eso es un despropósito. Más allá de la injusticia,
hay uno de los títulos que tengo que se llama La injusticia de la justicia social distributiva. La injusticia de que la universidad sea gratuita y que haya un chico caminando en medio de las sierras para ir al colegio 10 kilómetros en un día, que no tiene luz, que no tiene gas, que no tiene agua, y con los impuestos me está pagando a mí la universidad. Me parece cosa más injusta que esa no debe haber. ¿Y los extranjeros que estudian gratis? Sí, está mal, pero creo que es casi anecdótico al lado del gran volumen que estamos hablando de que hay la Argentina profunda, como le gustan decir a algunos, ¿cierto? Que no tienen servicios, que no hay gas natural, tienen que comprar la garrafa, o como digo, un chico que tiene que ir a la escuela, que no tiene luz, y esa familia que ya tiene 4 o 5 hijos, y estamos hablando que esa persona gasta 20.000 pesos por año en pagarme a mí la universidad. Podría darle una bicicleta al hijo, por lo menos. Tal vez seamos muy ansiosos y el gobierno ve con este gradualismo otra perspectiva, ¿no? Nosotros... No, iba a decir una cosa que vinculado con la grieta, se habla mucho de la grieta, pero más allá de la grieta ideológica, en Argentina hay una grieta social, ¿no? Y acá hay algunos números y muy interesantes, que es que si tomamos la totalidad de chicos entre 12 y 17 años, hay estudios que señalan que la mitad de los chicos manejan 3.200 palabras y la otra mitad 180. Que esto nos da una idea, digamos, del tema de fondo, ¿no? Muy complicado, ¿no? Otro estudio muy interesante habla de que también la tasa de reproducción de las clases medias para arriba es cercana a 2 hijos por pareja, y de los sectores hacia abajo socioeconómicamente es de 4.3, con lo cual, digamos, si nosotros proyectamos esas variables de acá a 5 décadas, va a dar una Argentina cada vez más pobre, con lo cual hay incentivos a desarrollar políticas populistas porque son más votos, ¿sí? Y otro punto más que, digamos, podemos discutir o no el tema aborto, pero hay en Argentina actualmente con los planes sociales hay políticas que incentivan la reproducción, en muchos casos irresponsables, ¿no? Con lo cual, digamos, hay en Argentina abuelas de 30 años. Entonces, eso no es, ¿cómo va a ser viable, digamos, una familia con tantos hijos? La economía de la reproducción es muy complicada porque uno tiene, digamos, hablando en términos económicos, beneficio presente y responsabilidad futura. No todos sabemos que desde chiquitos nos han inculcado, sean responsables, cuidate, qué sé yo. Entonces, esto cuesta mucho sin el beneficio extra de los planes sociales. Imaginemos si encima tenemos un premio en dinero que tal vez para nosotros no sea mucho el dinero, pero para sectores bajos y multiplicado por 7, por 8, es una renta vitalicia interesante. Sí. Lo que pasa es que eso es crear votos. Claro. Porque es como regar una planta, regar un voto. Exacto. Volvemos a la raíz del populismo, ¿no? Volvemos al punto de que si no entendemos de que hay consecuencias de nuestros actos, entonces si la consecuencia de tener chicos la va a asumir otro porque me va a pagar por tener chicos, nuestros actos tienen consecuencias y tenemos que entenderlo, y la responsabilidad de un chico es una consecuencia. Bueno, les agradezco, si no nos van a encerrar acá adentro. Muchas gracias. Muy bien, querido. Gracias. 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 Gracias.